Fijaros cómo los caballos salvajes se van acercando. Vaya postal, qué mejor sitio donde quedarse tirado. Venga, pues reemprendemos la marcha después de esta pequeña trifulca. No sabíamos lo que nos iba a deparar el camino. No sabíamos si nos íbamos a encontrar mucho más de este barro que nos acabamos de encontrar y que nos había retrasado bastante. Así que estaba todo el melón por abrir todavía. Bueno, más sencillito esto. Tenemos que recordar que estamos yendo por el medio de la nada. Ya veréis cómo durante muchos kilómetros y días no nos vamos a encontrar con nadie. Evidentemente ya no digamos ni con un coche ni con ningún tipo de vehículo. La verdad es que los paisajes eran increíbles, algo que las cámaras no pueden captar, pero os prometo que ver ese horizonte hasta el infinito, todo lleno de estas pequeñas montañitas que íbamos a tener que subir y bajar una por una, aparte de espectacular, era una aventura que nos moríamos por vivir. Lo importante era que todo nos acompañaba, hacía buen tiempo, buena temperatura, un solazo increíble, pero esto se iba a alargar a lo largo del tiempo. Pues ya os puedo avanzar que no mucho. Muchas cosas nos empezaron a pasar y lo que tendríamos que haber hecho en un día y medio por haber mirado más posibles rutas y caminos, pero bueno, en definitiva un día, al final lo acabamos haciendo en 3 días. Las cosas iban a pasar a complicarse mucho. Y este montón de palos de madera claramente puestas ahí por el ser humano, que deben ser para hacer señales de emergencia, alerta, cuando pasa algo. Venga, vamos. ¿Por qué cantidad de paisajes distintos se puede ir en un solo día? ¿Un río aquí? No. Gracias a Dios. Ah, pues sí, un poquito de río. Sí, pero bueno, esto comparado con lo de antes. Julie, no hables tanto, que los riachuelos estos como el que hay a mano derecha los carga el diablo. Ya lo verás. Pues aquí me parece que empieza un poco el petate de los ríos. Porque veo que aquí hice una modificación para entrar recto al río por al... sí, ahora aquí se viene el petate. A ver, en principio vamos a seguir las huellas. Que los coches tienen que saber por dónde pasar. Por aquí. Venga. Uf. Pues bueno, habrá que estudiar un poco esto. Pues vaya. Por ahí es por donde pasa, pero... uf. Voy a mirar que no nos volvamos a quedar, porque... Yo creo que aquí
Sí, no, que hay las huellas sí, pero un 4x4 se mete mucho más profundo. Y por ejemplo ahí... Y que pase uno y se espera al otro. Pero esto es mucha agua, ¿eh? Y ahí lo veo profundo. Es que ahí se ven las rocas. Mira aquí. No hay camino, pero lo hacemos nosotros. Lo digo porque es que aquí se ven las rocas, tío. Es que aquí no es profundo, esto va a misa. Pero bajar aquí, no, imposible. Y por aquí. En esta toma se puede observar algo que no se puede observar en las anteriores, y es que el lecho del río está lleno de piedras más o menos grandes y más o menos cantidad según el sitio. Es decir, hay que escoger una buena línea para poder pasar bien, mojándonos lo menos posible, o a poder ser sin mojarnos, claro. Esto tiene 4 dedos de agua. Bueno, si quieres pasar para ahí, pasa tú primero. Buah, yo creo que ahí hay una parte que es hondita, ¿eh? Ya no, pero el final, para la salida ahí, que no se ve como aquí, que es porque hay rocas, que está la agüita como más removida. Ajá, bueno, puede ser. Venga, a por ello. Bien, bien, bien. Grande, Miquel, grande. Grande. Venga, voy yo. Sí, bien, bien, bien ahí. Bien ahí, Miquel grande, no lo había visto, estaba súper bien. Bien buscado. Qué bueno. Nos dice que volvamos a pasar el río para volver a pasarlo. Pues va a ser que no. ¿Qué otro lado? Es un gustazo ir en moto por aquí. El único límite que tienes eres tú mismo. El camino está aquí. Sí, sí. ¡Guau, qué espectáculo, eh! Está lleno de moñigas de... Pero lleno, ¿eh? Ándale. No me digas eso. Que vamos a buscar caca por caca. Y aquí a la derecha unos pastores nómadas. El hecho de que sean nómadas no quiere decir que se vayan moviendo cada día, sino que se van desplazando según la época del año. Cuando ahora empiece a venir el frío, se desplazarán seguramente a otra zona donde estarán mejor, tanto ellos como son los animales. Hostia, me toca el pie al suelo. Poco a poco se iba haciendo tarde, así que la luz iba desapareciendo. Nosotros sabíamos que teníamos que encontrar un sitio para dormir, pero el terreno y el camino
camino no nos lo iban a poner nada fácil, la verdad. Mira la subidita que tenemos que hacer. Bueno, hay que hacer esta subidita, o sea que hay que ir con un poquillo de cañilla. Venga, vamos a ver. Esto que ahora le llaman momento, que toda la vida ha sido inercia. Uy, aquí hay barro. Vamos a coger el tiempo y teniendo en cuenta más o menos a una velocidad media de 60 km/h que he visto en un fotograma perdido, tendremos la distancia que tiene la subida esta, que ya os digo yo que no es corta y parece no, es mucho más pronunciada de lo que parece. Wow, es pronunciada, parece por ahí. ¿Creéis que por aquí va mucha gente? Yo estoy más que convencido que somos los únicos que vamos por estas rutas tan perdidas. Bien ahí. Venga. ¡Ole! Venga. ¡Ole! Ahí estamos. Toma ya, aunque parezca preparado, os prometo que no ha sido preparado. Pero bueno, eso facilita mucho más los cálculos, porque ir a 60 km/h es lo mismo que decir ir a 1 km por minuto. Bien, y como han bien, sido ya 2 minutos parece, clavados bien. por pura chiripa, pues es fácil, son 2 kilómetros, una subida de unos 2 kilómetros aproximadamente. Es decir, larguita, Bien larguita. ahí, Mackey. Ya ves. Venga, a hacer camino, que no nos queda mucho para parar, ¿no? No quedaba mucho para acabar, pero quizá queda lo más duro y lo más largo.